Amén. ¿Por qué no le dan nuevamente una ofrenda de palmas al Señor? Bien fuerte, 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 fuerte. Señor, para ti es la gloria, para ti es la honra, para ti es la alabanza. Aleluya. Eres digno, Señor, de gloria, eres digno de honra. Te bendecimos, Jesús. Amén. Tome su asiento un momento, por favor. Estamos gozosos de poder estar acá. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios acá en este día, en este lugar? Sean todos bienvenidos. Me alegro de verte, hermano. Qué sorpresa, amén. Y qué bendición que todos los que estamos aquí podamos estar hoy acá y no en otro lugar, ¿verdad? Amén. ¿Sabe que es interesante notar de que hay una palabra que Jesús enseña en la Escritura? La Escritura dice de que cuando Jesús vio las multitudes, mire, póngame atención. Cuando Jesús vio las multitudes, Él tuvo compasión. Diga conmigo, compasión. Para un artista, las multitudes son un motivo de éxito o significan éxito. Para un empresario, las multitudes significan recursos. Para los políticos, las multitudes significan poder. Pero para Jesús, las multitudes significaban compasión. Compasión. Y yo en este día quiero compartir una palabra de parte de Dios. Y la verdad es una palabra que el día de ayer me tomó aproximadamente unas 4 horas y media hacerla. De verdad fue muy desgastante esta palabra, porque es como cuando Dios te pone algo dentro que tienes que hacer, pero no sabes cómo hacerlo. Pero sabes la idea central. Y Dios me reveló una palabra hablando en contexto de lo que el hermano Héctor habló el día jueves. Porque ¿cuántos se acuerdan de lo que nuestro hermano habló el día jueves? Los que estuvieron, ¿sí? Que Dios hará tronar a nuestro favor, ¿verdad? Y Dios me reveló en este tiempo hablar acerca del arca del pacto, pero acerca de los 3 elementos que habían dentro del arca del pacto. Y yo este mensaje le titulé Los 3 elementos que hay en el corazón de Cristo. Así que le voy a invitar, por favor, que se ponga de pie y vamos a orar antes que todo. Sé que oramos, pero quiero pedir la bendición de parte del Señor Jesucristo hacia mi vida. Señor, en este momento estamos ante tu presencia. Queremos que en este día tú seas exaltado. Queremos que tú seas glorificado. Queremos, Dios mío, en este momento levantar a Cristo como protagonista. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Espíritu de Dios, tú eres la persona más especial. Te necesitamos tu presencia. Necesitamos el toque de tu Santo Espíritu transformando, cambiando, mudando nuestro ser interior. Señor, el cambio que tú quieres hacia nosotros no es desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. En este momento yo te pido, Espíritu Santo, que nos reveles esta palabra, Dios mío, que sea luz en nuestra vida. La luz es una revelación, porque la palabra revelación significa iluminación. Señor, y al momento de yo poder exhortar esta palabra, yo te quiero pedir, amado Espíritu Santo, que traiga luz a las mentes, a los corazones, pero por sobre todo a los espíritus de las personas que están aquí en este lugar. Señor, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor una vez más. Y así quedándote de pie, vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 5. Quiero saludar también a todas las personas que nos están viendo en video, las personas que nos están viendo en Facebook, por las redes sociales, en vivo. Reciban un abrazo afectuoso de parte del Señor. Y acá Safemi Gorbea es su casa, los estamos esperando con los brazos abiertos. ¿Por qué no le damos un aplauso a la gente que nos está viendo ahí por las redes sociales? Y toda la gente que también va a ver esta predicación, reciban esta palabra de parte de Dios. Amén. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y de un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición.
tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y en este nos vamos a centrar, en este versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, diga conmigo el maná, la vara de Aarón que reverdeció, diga conmigo la vara de Aarón, y las tablas del pacto, diga conmigo las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Amén. Bien, tome su asiento. Cuando hablamos acerca del pueblo de Israel cuando sale de la esclavitud, tenemos que entender lo siguiente. El pueblo de Israel sale de Egipto, cruza el mar, ¿verdad? Y hay un momento donde Dios le da la orden a Moisés que tenía que hacer un tabernáculo. Tenía que hacer un tabernáculo de reunión. Dios le dice a Moisés, necesito que me hagas un tabernáculo de reunión. Y dentro del tabernáculo las siguientes cosas, las siguientes partes, los siguientes elementos. Pero es interesante notar de que este tabernáculo constituía de 3 partes. En el texto que leímos, nosotros podemos ver de que dice la primera parte era el lugar santo, la segunda era el lugar santísimo. Pero el tabernáculo en sí era una tienda gigantesca y que estaba compuesta de 3 partes, que era el atrio, luego el lugar santo y después el lugar santísimo. El atrio era un patio, ¿ya? El lugar santo estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Y el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto, mis amados, el arca del pacto era donde estaba la misma gloria y la presencia de Dios que le hablaba a Moisés. Ahora, el arca del pacto, ¿qué representa? El arca del pacto representa a Cristo. Y vamos a darnos cuenta de que el arca del pacto tiene unos materiales especiales. Y es más, Dios le da a Moisés las medidas específicas con las cuales tenía que hacer el arca del pacto. Cuando la Biblia habla del arca del pacto, el arca del testimonio o el arca de la alianza es exactamente lo mismo, para que no nos mareemos, ¿ya? Cuando leamos nosotros el arca del pacto, el arca del testimonio o el arca de la alianza es exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Amén. Bien, ahora es interesante notar de que el arca es la única pieza que nos habla de la persona de Cristo. El arca es la persona de Cristo. Ahora bien, cuando yo le hablaba acerca del arca del pacto, hay 2 elementos característicos con los cuales Dios exigió que se hiciera esta arca. Y antes de estos materiales, Dios le dice lo que tiene que hacer. Le dice, vas a hacer un arca, y para que me entiendan en un lenguaje más sencillo, es como un tipo de mueble, una caja. Y esta caja tenía una medida y le dice, le vas a poner 4 argollas. La caja va a estar cubierta de oro por fuera y por dentro. Esta arca va a ser de una madera especial que es madera de acacia. Y luego le dice, vas a hacer 2 varas de acacia y las vas a atravesar en los 4 anillos, y todo cubierto de oro por dentro y por fuera. Sobre el arca, la tapa, eso se va a llamar el propiciatorio, y arriba del propiciatorio 2 querubines mirándose de frente con sus alas extendidas. Y desde ese lugar yo te voy a hablar. Impresionante. Ahora nosotros tenemos que ver y entender de que el arca del pacto tenía 2 elementos característicos. Uno era la madera de acacia y el segundo era el oro. La madera de acacia es una de las maderas más resistentes de todas las familias de la madera. Resistente a las condiciones climáticas, soporta condiciones tanto interiores como exteriores. Las cualidades de la alta resistencia, resistente al fuego, al agua, a los hongos, al moho, a las termitas y a otros factores, hacen de que esta madera sea muy utilizada en materiales de construcción de excelencia. Dios no se equivocó. Construyó el arca y le dijo a Moisés que la construyera con una madera especial, la madera de acacia. Y luego le dice, cubre con oro el interior y el exterior del arca. El oro es el metal que más se menciona en la escritura. Es un metal precioso,
altamente valorado por su belleza, su peso, su rareza, color brillante y notable inalterabilidad. Ahora, la belleza y pureza y valor del oro lo convierten en un símbolo apropiado para describir, por ejemplo, la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos se acuerdan de ese corito que dice calles de oro, mar de Cristo? Todos se lo saben. ¿Por qué? Porque la santa ciudad está hecha literalmente de oro. Entonces el oro es un símbolo que representa el cielo, representa la morada de Dios. Es más, el oro fue uno de los presentes que le llevaron a Cristo cuando Él nació en Belén. ¿Cuántos se acuerdan? Entonces lo que tenemos que entender de que cuando hablamos de que el arca del pacto es Cristo mismo, ¿saben lo que está diciendo esto? De que el arca que es Cristo representa su doble naturaleza. La madera de acacia representando la humanidad de Jesús como el hijo del carpintero. Y el oro representando su divinidad, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso Jesús era 100% hombre, pero 100% Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? El arca del pacto representaba a Cristo en los materiales, en toda la forma en que se realizaba. Ahora es importante entender de que en la tapa del arca estaba el propiciatorio. Más que nada era eso, era una tapa que cubría el arca. Pero en el propiciatorio era cuando Dios hablaba directamente con Moisés y le daba instrucciones. El propiciatorio nos habla de la obra de Cristo, que es la tapa. El verdadero significado del arca del pacto fue lo que ocurrió con la tapa de la caja, conocida como el propiciatorio. El término propiciatorio viene de una palabra hebrea que significa cubrir, aplacar, apaciguar, limpiar, cancelar o hacer expiación. De hecho, se dice de que los sacerdotes, cuando iban a ofrecer la sangre de un animal para el perdón de los pecados del pueblo, esa sangre era rociada en la tapa del propiciatorio. O sea que Cristo literal era Cristo, el arca era Cristo, proféticamente hablando de que Él no iba a perdonar nuestros pecados y que la sangre que estaba siendo derramada ahí en un animal proféticamente iba a ser la sangre perfecta del Señor Jesucristo. Bien, si le va a aplaudir, hágalo. Ahora, lo central del mensaje, y quiero que esto lo entendamos, no es el arca, son los tres elementos que están dentro del arca. El arca del pacto da para otra prédica, esto solamente fue la introducción, pero vamos a hablar acerca de los tres elementos que contenía el arca. Por eso el título de la predicación, los tres elementos del corazón de Cristo. Ahora tenemos que entender que el arca del pacto contenía tres elementos y esos tres elementos fueron direccionados por Dios para que los introducieran ahí. Número uno, el maná. Dice la escritura en Hebreos que leímos que había una urna que contenía el maná. Que el maná, ¿qué cosa era? El pan del cielo con el cual el pueblo de Israel se alimentó 40 años. Lo segundo era las tablas de la ley, que en otras palabras son los 10 mandamientos que Cristo dejó al pueblo. Y tercero era la vara de Aarón reverdecida. Cada una de estos elementos tiene un significado muy especial. Y vamos a comenzar con el primero. Y quiero que me coloquen Éxodo capítulo 16, versículo 14. El arca contenía tres elementos. Y dice el siguiente: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda. Dice una cosa menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da para comer. ¿Sabes que uno de los significados de la palabra en hebreo para maná es qué es? Porque ese fue lo que dijeron la misma gente en Israel. ¿Qué es? ¿Qué es? Ya que cuando Dios suplió al pueblo con este alimento, ellos se hicieron esta misma pregunta. Y fue lo que el pueblo comió durante 40 años. Ahora, el primer elemento que tiene el arca del pacto es el maná. ¿Y qué significa el maná? El maná representa la palabra de Dios. El maná representa la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Subraye la porción donde dice diariamente. Diga conmigo: diariamente.
¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios se debe leer diariamente. La palabra de Dios se debe comer diariamente. No tan solamente venir un día domingo, dejar la palabra para el otro domingo. Tú tienes que leer la palabra día tras día. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. ¿Por qué? Porque la palabra, que es el maná del cielo, que es la palabra de Dios, se debe comer diariamente. Amén. Segundo, Éxodo 16:16 dice: esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Subrayen la palabra que dice aquí, lo que pudiere comer. El segundo principio de la palabra es que comamos lo que podamos comer, no más ni menos. ¿Sabe por qué? Porque el crecimiento que yo tengo no es el mismo que tiene usted. Y el crecimiento que tiene usted no es el mismo que tengo yo. Usted tiene que comer de la palabra lo que usted pueda comer. Número 3, dice, Éxodo 16:31 dice: la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de las hojuelas con miel. Subraya, el tercer principio es el blanco. ¿Qué significa que es blanco? Significa que la palabra nos santifica. La palabra no tiene error. La palabra no es mentira. La palabra es verdad. La palabra no tiene mancha. La palabra es santa y pura para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Juan capítulo 6, versículo 51 dice: Jesús está hablando. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Nos saltamos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento. Y ahora está hablando Cristo mismo y dice, mire lo que dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Saben lo que ocurrió cuando caía el maná del cielo? La gente era una acción profética. ¿Por qué? Porque la gente estaba comiendo a Cristo. Estaba comiendo la palabra. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y las traducciones de verbo, en otras traducciones bíblicas, la palabra verbo significa palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Hermanos, Cristo es la palabra. Mire, segundo punto. El segundo punto, ¿cuál es? Las tablas de la ley. Diga conmigo: las tablas de la ley. Éxodo 31, versículo 18. ¿Cuántos se acuerdan de las tablas de la ley? ¿Cierto? Cuando éramos niños nos enseñaban a todos los 10 mandamientos, ¿cierto? Bien, dice, Éxodo capítulo 31, versículo 18, dice: y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, está hablando con Moisés, dio a Moisés las, ¿cuántas tablas? Diga conmigo dos. Diga conmigo dos. Las 2 tablas del testimonio, que son las tablas de la ley. Las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios en 2 tablas, conocidas como las tablas de la ley, las tablas del pacto, las tablas del testimonio, que son exactamente lo mismo. Ahora nosotros tenemos que entender de que hay 3 tipos de leyes bíblicas. Digan conmigo, en la Biblia hay 3 tipos de leyes. En la Biblia hay 3 tipos de leyes. Está la ley moral, está la ley civil y la ley ceremonial. Diga conmigo, está la ley civil, está la ley moral y está la ley ceremonial. Ahora, ¿qué tiene que ver la ley moral? La ley moral es una ley universal. La ley moral está vigente. La ley moral no ha cambiado. La ley moral, Cristo no la abolió. Por eso cuando de repente la gente dice: oye, ¿sabes que cuando vino Cristo abolió la ley, destruyó la ley y ya no hay más ley? No es tan así, porque Cristo abolió 2 leyes. ¿Sabes cuáles fueron? La ley civil. La ley civil Cristo la abolió, porque la ley civil son las leyes y las normas con las cuales se regía el pueblo de Israel. Y la ley ceremonial tiene que ver con los ritos ceremoniales del tabernáculo, como sacrificios, circuncisión, ceremonias de pureza. Cristo abolió esta ley porque ya no era necesario sacerdote ni sacrificio, porque Jesucristo es el sumo sacerdote y es el sacrificio perfecto.
Amén. Bien. Ahora, cuando hablamos de los 10 mandamientos, tenemos que entender de que Cristo también habló de 2 mandamientos en la Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Algunos se acuerdan? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto tenemos que andar rápido. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 3. Y quiero que lo leamos todos juntos porque usted, si no se le revela esto, va a ser complicado entender lo que Cristo quiso decir en el nuevo pacto y se va a dar cuenta de que Cristo no destruyó la ley por completo, porque los mandamientos están vigentes hasta el día de hoy. Dice, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza. El versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuántos de estos mandamientos acabamos de leer? 4. Y si usted comienza a analizar, esos 4 mandamientos tienen que ver con la adoración a Dios. Fíjese lo que le estoy diciendo. Esos 4 mandamientos tienen que ver con la adoración a Dios. Y mire, vamos al versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Tiene que ver con Dios o no? Tiene que ver con el prójimo. Número 7, versículo 13, no matarás. ¿Tiene que ver con Dios o con el prójimo? Con el prójimo. 14, no cometerás adulterio. ¿Tiene que ver con Dios o con el prójimo? Con el prójimo. Versículo 15, no hurtarás. ¿Tiene que ver con Dios o con el prójimo? Con el prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Tiene que ver con Dios o con el prójimo? 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿De quién está hablando? Del prójimo. ¿Sabe qué? Hay 4 testimonios que están relacionados a la adoración a Dios. 4 mandamientos que están relacionados a la adoración a Dios, que son los 4 primeros. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con la adoración a Dios. Y los otros 6 también tienen que ver con la adoración a Dios, pero por medio del amor al prójimo. Mire, esto es interesantísimo. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Los 2 mandamientos de Jesucristo, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, versículo 39, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes lo que significan los 4 mandamientos que tienen que ver con la adoración a Dios? El número 4. ¿Qué significa el número 4? La adoración celestial, Apocalipsis 4. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los 144,000 sellados. Como Cristo anduvo en la tierra en los 4 evangelios, anduvo adorando al Padre. ¿Y sabes los siguientes números 6 que tienen que ver con el prójimo? El 6 es el número de hombre, por hermano. ¿Alguien lo entendió? Mire, los 6 restantes son el número de hombre, tiene que ver con el prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos garantiza una ley moral en la tierra y esta es la ley que perdurará por la eternidad. Y esa ley es la adoración. Cuando usted reciba a Cristo está capacitado para andar en obediencia porque ya sabe lo que debe y lo que no debe de hacer. Amén. Bien. Número 3, la vara de Aarón. Diga conmigo la vara de Aarón. Y para que entendamos esto tenemos que ver de que te quiero contextualizar en palabras muy sencillas, muy simples. Dice la escritura de que había un hombre llamado Coré. Diga conmigo Coré. Coré era un levita, pero Coré no era sacerdote. Aarón también era de la tribu de Leví, pero él sí era sacerdote. Y lo que pasó que Coré comenzó a hacer una revuelta. Coré comenzó a provocar una rebelión. ¿Por qué? Porque Coré quería el poder que tenía Aarón. En otras palabras, más sencillas, era un cristiano que quería usurpar el trono, por ejemplo, del pastor. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué ocurre? Dice la escritura que hay un momento en el libro de Números 17, versículo 6, donde que Moisés habló con los hijos de Israel, con las 12 tribus de Israel, y dice, y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Moisés, ¿qué hace? Dice, ¿saben qué?
Estoy cansado de sus quejas y de sus murmuraciones. Así que Dios dice lo siguiente: reúneme una vara de todas las 12 tribus. En total 12 varas. Y entre medio de esas varas, que también de las 12 esté la vara de Aarón. Ahora lo que tú tienes que entender de que la vara de Aarón no tan solamente era una vara para afirmarse en la vejez. La vara, literalmente en la antigüedad, llevaba la biografía de todo lo que ese hombre había hecho en Dios. Lo que quiere decir la vara de que era una biografía viva de lo que ese hombre era en Cristo. No era solamente un palo para afirmarse, no era solamente una vara para afirmarse, era una biografía viva, era el testimonio vivo de Dios ante el hombre. Entonces, dice acá, dice, el versículo 8 dice: aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, que aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, había echado flores, había arrojado renuevos y había producido, ¿qué cosa? Almendras. Por favor, quiero que me lo coloquen Números 17, versículo 8, porque esto es tremendo. Dice: aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de ¿quién? De Aarón de la casa de Leví había reverdecido, había echado flores, había arrojado renuevos y había producido almendras. Y esa otra prédica que también tengo, que se llama Expuestos a su presencia, dice la palabra que cuando reunieron las 12 varas, Dios les dijo: dejen la vara frente al arca del testimonio, dejen las varas frente al arca del pacto, y vamos a esperar un día, y la vara que reverdezca es el hombre que yo tengo escogido. ¿Y sabes qué? La vara que reverdeció fue la vara de Aarón. ¿Sabes lo que significa esto? De que aquí, en esta tierra, cuando Dios te llama, fue Dios el que te eligió a ti, no fue el hombre el que te escogió. Eso quiere decir, porque hay gente que muchas veces te quiere usurpar tu puesto, tu posición, lo que Dios te ha entregado. Pero te quiero decir de que a ti te ha escogido Dios, no te ha escogido hombre. Y luego dice de que la manifestación, a causa de que la vara había reverdecido, fueron 4 cosas. La primera, diga conmigo, la vara reverdeció. Salmo 92, 14, la vara reverdeció. El Salmo 92, 14 está hablando de nosotros, dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y estarán verdes. Reverdecer significa volver a la fuerza del principio. Cuando conociste a Cristo, cuando te esforzabas por orar, cuando te esforzabas por venir a la iglesia, cuando te esforzabas por estar en su presencia, eso significa reverdecer. Significa que vas a tener la fuerza del principio, la fuerza del primer amor. Amén. La segunda manifestación que hubo en la vara de Aarón fue que echó flores. ¿Qué significa que echó flores? Significa que hubo una nueva estación, que hubo una nueva temporada. Te quiero decir, levanta la mano al cielo y te quiero decir de que en tu vida vas a echar flores. Viene una nueva temporada para tu vida, viene una nueva estación. No te vas a quedar en el invierno, no te vas a quedar en el otoño, no te vas a quedar ni siquiera en la primavera. Vas a estar en el verano de Dios, en el tiempo de Dios, donde vas a comenzar a echar flores en el Espíritu. Amén. Y número 3 dice que la vara arrojó renuevos. ¿Qué es un renuevo? El significado en el diccionario de renuevo es un tallo que brota de una planta. Cuando esta vara echó renuevos, literalmente significa que como que echó una expansión. ¿Me entiende? Echó una expansión y empezó a envolver la vara. ¿Qué significa esto, mi hermano? En este año tú te vas a extender, te vas a ensanchar al norte, al sur, al este, hasta el oeste, y vas a alcanzar lo que Dios te ha prometido. Este va a ser un año donde Dios te va a hacer ensanchar en el Espíritu. Ahora, Jeremías, y esto es tremendo, mira, dice que la cuarta manifestación que tuvo la vara de Aarón, diga conmigo, fue producir almendras. La vara de Aarón, ¿qué hizo? Produjo almendras. Ahora, ¿qué significa la almendra? Yo que trabajo en una tostaduría, yo conozco muy bien las almendras. Las almendras naturales, las almendras tostadas, las almendras fileteadas. Conozco la almendra al revés y al derecho. Pero ¿qué significa de que la vara haya echado? ¿Qué cosa? Almendras. Mire. Jeremías capítulo 1, versículo 11. Y esto es tremendo. Dice:
la palabra de Jehová vino a mí diciendo, está hablando Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, veo una vara de almendro. ¿Por qué? Y me dijo, bien has visto. ¿Y por qué? Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra en tu vida. ¿Sabes lo que el Señor te está diciendo? ¿Sabes lo que Dios te está diciendo? De que este es un año donde Dios va a acelerar las palabras que Él te ha dado para que pueda llevar fruto, fruto, fruto. Todas las palabras que han sido soltadas en favor de tu vida. Y a veces no se cumplieron, los años anteriores no se cumplieron. Te quiero decir de que este va a ser el año donde vas a dar fruto y donde Dios va a apresurar la palabra que Él te ha dado y las promesas en favor de tu vida. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que estoy diciendo. Este año va a ser un año de fruto, no va a ser un año de estancamiento, no va a ser un año de esterilidad, va a ser un año de fructificación. Bien, ahora, esta palabra es tremenda. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros somos expuestos a su presencia, cuando nosotros somos expuestos a su presencia, hay consecuencias espirituales y por lo tanto manifestaciones terrenales. Y esto es tremendo porque la promesa no tan solamente fue para Aarón. Y Números 18, versículo 7 habla de eso. Porque Coré iba a usurpar el liderazgo, la posición de Aarón. Y fue Aarón el que se tuvo que exponer a la presencia de Dios, la vara de Aarón. Pero mira lo que dice este texto. Dice, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don de servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿Sabes lo que está diciendo esta palabra? De que la bendición no es solamente para ti, sino para tus hijos, para tu descendencia, para tus hijos que no conocen a Cristo, a causa tuya, a causa de la exposición de la presencia de Dios en tu vida. Tus hijos también van a ser restaurados, tus hijos también van a estar dentro del sacerdocio. ¿Sabes por qué? A causa de la exposición de la presencia de Dios, a causa de la constante exposición de la presencia de Dios. ¿Cuántos se quieren exponer a la presencia de Dios en este día? Ahora, para ir cerrando, la gran pregunta que se han hecho muchos científicos es: ¿dónde está el arca hoy? Porque hubieron situaciones, guerras, batallas, donde el arca era robada, donde el arca era recuperada, ¿verdad? David fue uno de los que recuperó el arca, estando en la casa de Obed-Edom 3 meses, y la casa de Obed-Edom fue totalmente bendecida. ¿Dónde está el arca hoy? Muchos científicos dicen de que el arca está desaparecida, no se ha encontrado. Pero te quiero decir algo. El arca que dijimos al principio, que representaba a Cristo, y te lo voy a demostrar en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Pongan, mira, mucha atención en este texto. Apocalipsis 11, 19. ¿Sabe quién está hablando? Juan el teólogo, al que se le reveló Apocalipsis, al que se le reveló la adoración, al que se le reveló la nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva. Está hablando él, y mira lo que está diciendo. Dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo. Espiritualmente y eternalmente, el arca está en el cielo, porque está en el templo, espiritualmente hablando. Cuando nosotros lleguemos al cielo un día, seguramente en el templo de Dios vamos a ver el arca del pacto en ese lugar. Pero ¿sabes qué? Aquí en la tierra, el arca del pacto habita dentro tuyo, porque tú eres el portador de la gloria de Dios. Tú eres el arca de Dios. Tú eres el arca del pacto en el momento que recibiste a Cristo en tu corazón. ¿Sabes lo que recibiste? Recibiste a Cristo, recibiste su presencia, recibiste su palabra, recibiste su capacidad de adorar y recibiste las promesas de Dios, los cuales te harán fructificar. Mira, si le va a aplaudir, hágalo con fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Los 3 elementos que están en el corazón de Cristo. Y ya con esto estoy cerrando. El maná
es el alimento vivo. Cristo es el maná del cielo. Él es el pan del cielo, la palabra viva, con la cual no tendremos hambre jamás. La ley moral es la tierra, y esta ley que perdurará por la eternidad es la adoración. Por lo tanto, usted recibe la capacidad de andar en adoración porque ha recibido a Cristo en su corazón. Y Dios lo que busca es adoradores. Y número 3, la vara reverdecida significa de que usted lo escogió Dios, no lo escogió el hombre. ¿Sabes qué? Hay algo con lo que yo quiero terminar, y es esto. Hay una batalla donde literalmente Josué está luchando contra el pueblo de Ai. Y dice la escritura de que estaba el arca de Dios, pero el pueblo de Israel perdió la batalla. Y se supone que cuando el pueblo de Israel iba con el arca, o estaba el arca presente, el pueblo ganaba. Y la historia en Josué está diciendo de que hay un momento donde el arca está presente y el pueblo pierde. ¿Y sabes por qué perdió? Porque había una persona que estaba en desobediencia. Acán. Esa persona estaba en desobediencia. Entonces pasa de que muchas veces nosotros tenemos el arca dentro nuestra, tenemos a Cristo dentro nuestro, tenemos su presencia que es el Espíritu Santo, pero nunca se manifiesta algo a nuestro favor. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia. ¿Por qué no se pone de pie un momento? Cierre sus ojos y dígale al Señor: en este día quiero tu presencia. Quiero tu presencia.